Listo, grabando. El bromo va a empujar estos protones, ¿sí? Entonces este ángulo va a ser más chiquito, ¿sí? Porque el hidrógeno tiene un radio atómico así, el bromo tiene un radio atómico así, gigantesco, porque tiene un montón de electrones en su capa de valencia. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, esto que acaban de ver es la hibridación sp3, la hibridación más común en el carbono, donde todos los orbitales de la última capa se hibridan y dan 4 orbitales iguales. ¿Sí? Estos 4 orbitales iguales. Dan 4 orbitales sp3. No se ve, Galo. No. Ahora voy a probar otra cosa. Pero eso se da aunque vos tengas un bromo, un cloro, lo que sea. Claro, o sea, lo que se hibrida es el átomo de carbono. ¿Sí? O sea, el átomo de carbono se hibrida y da lugar ahí. ¿Ven ahí la línea roja? Sí. Sí. Qué bien. Bueno, el átomo de carbono, el átomo, no la molécula, el átomo de carbono tiene esta configuración electrónica, esto lo saben de química del jardín de infante. Tiene en su capa de valencia, en su nivel 2, tiene estos 4 orbitales, y estos 4 orbitales forman estos otros 4, se combinan. Entonces el carbono solo, estoy hablando del átomo, no de la molécula, va a tener ahí 4 orbitales sp3 al pedo, que no están unidos a nada, cada uno con un electrón, cada uno así con un electrón, que puede unirse a cualquier cosa que sea, que esté dispuesto a formar un enlace covalente, ¿sí? Puede unirse, por ejemplo, al bromo. El bromo tiene 7 electrones de valencia, entonces comparte uno y se va a unir, también se va a hibridar sp3 y se va a unir así a este, ¿sí? O puede unirse al hidrógeno. El hidrógeno tiene una capa S, que es redondita, que es esférica, y un electrón ahí flotando. Bueno, se va a unir al hidrógeno. Estamos hablando de la hibridación del átomo de carbono acá, ¿sí? Galo, Sí. entonces una pregunta. Entonces, ¿el carbono siempre se va a hibridar a sp3 cuando esté para cuando esté para unirse a otros elementos en un principio? No, esta es una posibilidad. sp3 Yo es sé, una pero cuando posibilidad. esté para unirse a 4 cosas, Claro, tal cual. nunca va a Sí, sí, estar en sí. un estado fundamental unido a otro elemento. ¿Cómo? ¿Puede ser que esté en estado fundamental unido a otro elemento o no? ¿De esta forma decís? Claro, no. No hay observaciones experimentales que den eso. O sea, Ok, para explicar los enlaces tenés que lograr hacer la hibridación de orbitales. ok. Este modelo sirve para el hidrógeno nomás. Para otra cosa no sirve. Ok, gracias. Eh, eh, entonces, esta es una forma de unirse del átomo de carbono cuando forma 4 enlaces simples. ¿Sí? Esos 4 enlaces simples. Ahora, existe otra forma de hibridarse, que es la hibridación sp2, donde este es el diagrama de energía para el átomo de carbono. Vemos que tiene su nivel 1 completo. Y vemos que en el nivel 2S tiene un electrón, y en cada uno de los 2P un electrón. Ya vimos que se promocionaba el electrón. Entonces tiene todo esto. Estos serían equivalentes a estos 4 que están acá. Pero ahora, en vez de hibridarse los 4, se van a hibridar solo 3 de ellos. ¿Sí? Van a dejar a este solo y triste. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Ves? Aló, Se van a una hibridar. cosita. Sí. Luana se desconectó porque se quedó sin wifi. Nada más, eso, tipo que me dijo que te avise. Ah, bueno. Em, Se van a hibridar dos S y se van a hibridar dos orbitales P. ¿Sí? O sea, supongamos estos tres. Se hibridan estos tres y este pobre rancio queda solo. ¿Sí? Que no se hibrida. Entonces la hibridación, en la hibridación vamos a pasar de tener 4 orbitales, 2S, 2PI, 2PX, 2PZ, a tener 3 orbitales de este tipo que se van a llamar SP2. ¿La X significa orbital? No, esta es multiplicación. Son Ah. 3 orbitales de este tipo. El orbital es SP2. El orbital es SP2. ¿Sí? Vamos a tener 3 SP2. Galo, Más, SP2 sería porque es 1S con 2P. claro. Eso sería. Ah, bueno. Sí, tal cual. Entonces, siempre tiene que haberse excitado primero el carbono o el átomo que sea antes de hibridizarse. Vos decís que Pero acá proporciona el está electrón. mostrado. Claro. Sí, tenés que promocionar el electrón y hacer la hibridación. Sí. Entonces lo que queda son los 3 SP2 y nos está faltando uno, porque si empezamos de 4, tenemos que terminar en 4 en la hibridación, ¿sí? Porque la materia no se crea ni se destruye. Entonces lo que vamos a tener es un orbital P libre. Acá en este ejemplo va a ser PZ. ¿Sí? Y así tienen sus 4 orbitales. Empiezan de 4 orbitales, tienen 4 orbitales. Entonces, este carbono va a tener sus 3 orbitales sp2 que se van a poner lo más lejos posible entre sí. Y lo más lejos posible entre sí es esta hélice. ¿Sí? Son las 3 aspas en el plano formando ángulo de 120 grados. ¿Sí? Del otro lado van a tener lo mismo. Un carbono con sus orbitales sp2 y además van a tener ese orbital al pedo que tenían, que era el P. Va a estar acá. ¿Y qué va a pasar? A este enlace rojo, este enlace que se llama sigma, se le va a sumar este otro enlace. O sea, Espera, los rojos son los enlaces SP2. son los enlaces sigma. SP2 son los orbitales. Perdón, los rojos son los orbitales SP2. Claro, tal cual. Los orbitales sp2, que son estos, los rojos, van a formar enlace sigma, que es este enlace que está acá. ¿Lo ven? Toda esta zona roja es el enlace sigma entre carbono y carbono. Además de eso, bueno, van a tener los hidrógenos por acá, que van a formar otros enlaces sigma. Esto es como pasaba en el caso anterior, en el metano. ¿Sí? O sea, van a formar... A ver, un enlace sigma, carbono-carbono. Ay, qué horrible. Un enlace sigma, carbono-carbono. Y va a haber 4 enlaces sigma, carbono, hidrógeno. Pero además de esto, como acá me están sobrando electrones, ¿sí? O sea, acá vamos a tener un electrón y otro electrón. Otro electrón, hay una pelotita. Pero me falta uno. Bueno, ese otro electrón está en el orbital P.
Está ahí pululando ese electrón. Lo mismo de este lado. Entonces ese electrón va a formar el otro enlace. Y vamos a tener un doble enlace. Que se va a llamar enlace pi. ¿Sí? Va a ser este. Por eso, de ahí sale el doble enlace. ¿Sí? De tener un enlace sigma y un enlace pi. Por eso es doble enlace o doble ligadura, como dice Carmen. No entendí. Es lógico que no entiendas porque es un quilombo. Veámoslo acá. Fíjate, este es el carbono. Sí, El carbono se va a hibridar sp2. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Cuántos orbitales sp2 va a formar? 3. 3, muy bien. Los voy a marcar en rojo. Acá hay un orbital sp2. Acá hay otro orbital sp2. Sí, Y acá hay otro orbital sp2. ¿Está bien? sí. Vamos a hacerlo acá también. Acá tenemos un sp2 con su electroncito, otro sp2 con su electroncito y otro sp2 con su electroncito. Al lado de esta molécula de carbono va a haber otra molécula. Este átomo de carbono va a haber otro átomo de carbono. Sí, Que va a estar acá y va a ser exactamente lo mismo. Se va a hibridar sp2 y va a tener un orbital acá con su electroncito, otro orbital acá con su electroncito, otro orbital acá con su electroncito. ¿Sí? sí. Le voy a sumar los hidrógenos. Acá están los hidrógenos. Los hidrógenos tienen un solo electrón. Lo van a compartir con el carbono. ¿Sí? Acuérdense las estructuras de Lewis. Lo que va a pasar es que el orbital del hidrógeno se va a traslapar, se va a juntar, se va a mezclar. Este es el orbital del hidrógeno. Se solapa con el del carbono. exactamente, se va a solapar en el espacio con el de carbono. Entonces van a compartir el mismo espacio. ¿Sí? Van a estar formando un enlace. Estos enlaces se llaman sigma. Sigma bonds, como dice ahí. ¿Sí? Acá hay otro sigma bond. ¿Está bien? Sí, ¿Hasta ahí está bien todos? Sí. Hermoso. Sí. Bueno, ahora, el tema acá es que estos carbonos, yo les puse 3 electrones. sí. Y bueno, y el carbono tiene 4 electrones. O sea, cuando se Hay hibridó, uno P que está dando vueltas. claro, cuando se hibridó, acuérdense que me formó 3 orbitales sp2 y quedó un orbital p vacío, libre. Vacío no, con un electrón, pero quedó sin hibridar. ¿Sí? Sí, Ese orbital sin hibridar es esto. Está acá. Está ahí, al pedo sin hibridar. La puta madre se me cerró. Este está sin hibridar. sí, Y tiene un electrón. Ahí. Libre, al pedo. Y resulta que el carbono también, el carbono que está adyacente, que está al lado, también tiene otro ahí, al pedo. Entonces estos espacios P también se van a traslapar. ¿Sí? Y van a formar un gran orbital.
O se van a formar otro enlace más. Además del enlace sigma que existía, que está acá en gris, van a formar el que está en azul, que es el enlace pi. O sea, se solapan entre los carbonos adyacentes y esos orbitales. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, fíjate acá. Pasa que esto es matemática. Esto se hace con matemática, no es algo que tenga correlato físico, pero imagínenselo. Fíjense en este dibujo que marqué, cómo se tocan entre sí los orbitales. Bueno, se supone que acá están formando una supernube electrónica, y esta supernube electrónica es difícil de romper. O sea, hay que darle energía para romper esto. Romper esto implica romper un doble enlace. ¿Sí? ¿Pero se solapan entre sí o se solapan con el orbital del carbono? Estos orbitales P son orbitales del carbono. ¿Estamos de Ah, acuerdo? O sea, sí. tenés un carbono con su orbital P, otro carbono con su orbital P, los dos están uno al lado del otro y se solapan. Sí. Lo que yo digo no es tan obvio como los enlaces sigma, porque ahí se solapan de verdad. ¿Sí? El espacio da ahí un solapamiento de verdad. Acá están uno al lado del otro. Pero, Pero Carlos, lo que ocurre acá es que los electrones comparten todo este espacio. ¿Sí? ¿y cómo se llama ese espacio? ¿O qué es? Es el orbital de enlace. Ah, o sea, se solapa el orbital P de los carbonos y forman un espacio. Sí, ¿Cómo decirlo? sí, exactamente. Sí, sí, forman un nuevo orbital enlazante, que es esto, y entonces forman un nuevo enlace. Esto importa conceptualmente para entender por qué se forma un doble enlace. Y para entender la geometría que tiene, y para entender que esto no puede girar. Este doble enlace ya no puede girar. O para girar tendría que romper esto. Entonces se forma un enlace pi con el sigma. Claro, vas a tener los dos enlaces, el sigma y el pi. Por eso es un doble enlace. Cuando ustedes ven un eteno, que ven las dos rayitas así, que en Lewis van a ver 4 puntitos ahí. Este doble enlace es un doble enlace porque tiene un pi y un sigma. ¿Está bien? Sí. Si esto lo vemos... Si esto lo vemos en el programa, ustedes acá tienen el metano de antes, yo le voy a agregar... ¿Lo ven al metano, no? Sí. Bueno, ahí hice un etano. Y ahora le voy a agregar un doble enlace acá. Ahí está. Fíjense que esto es plano, ¿ven? Acá está el doble enlace, o sea, sus enlaces sigma, su enlace pi, y esto va a ser plano. Claro, no rota. No, esto no puede rotar, porque piense que para rotar tiene que romper. El enlace sigma puede rotarlo más bien, porque está en el Sí. mismo espacio, está acá. Ahora, el enlace pi está arriba, entonces tendría que romper el enlace pi, girar y hacer un enlace pi nuevamente. O sea, tendría que transformarse en un enlace simple para dar la vuelta y transformarse del otro lado. ¿Sí? Entonces la barrera energética es muy alta y no ocurre. Vale, no suele ocurrir. Ocurre todo en química, pero no suele ocurrir. ¿Sí? Acá otra cosa, fíjense que los orbitales sp2 van a estar lo más lejos posible, y lo más lejos posible significa esta geometría, ¿sí? Se llama trigonal plana. ¿Sí? O sea, tienen 3 aristas, pero esto es plano. Y acuérdense que acá, voy a anotar, acá va a haber electrones. ¿Ven rojo? Sí. Bueno, acá va a haber electrones.
¿Sí? Entonces, para girar esto habría que romper todo esto y romper todo esto. Y eso es muy caro. ¿Está bien? Vamos a medir este enlace. Este enlace es 1,3 Angstrom. Un Angstrom son 0. ¿Eso te lo está diciendo la computadora? Sí, eso lo está calculando en este momento. Sí, sí, sí. Ah, porque no se ve. Ah, no, se ve abajo, Sí, donde dice abajo. distancia. Ah, Y el ángulo acá, bueno, va a ser 120, ¿no? Si yo le pongo acá el ángulo, 119,3. ¿Sí? Acá piensen que está empujando todo este grupo, todos estos electrones están empujando a esto que se cierra un poquito. Entonces el ángulo que medimos acá es un poquito más chiquito, es 119. o sea que los electrones de los orbitales P que no se hibridizaron están empujando lo demás. Toda esta nube electrónica, acá hay un montón de electrones, ¿sí? O sea, el hidrógeno tiene su electrón, el carbono pone un electrón acá para formar el enlace simple con el hidrógeno. Toda esta nube electrónica, que la podemos ver, mira, la nube electrónica la podemos ver. Esa es la nube electrónica. Ese culo que ven ahí es la nube electrónica. Piensen que todos estos electrones que están acá, todo este espacio está ocupado por electrones, entonces empujan a estos dos átomos y hace que este ángulo se cierre un poquito. ¿Sí? Y esto también, ¿no? Pasa lo mismo con estos dos. O sea, se repelen hacia acá y este ángulo es más chico. Este ángulo que tendría que ser 120, 119. ¿Sí? Si no tuvieran esto, sería más grande este ángulo. Sería de 120. 120 por 3 es 360, ¿no? Está bien. O sea, si tuviéramos los orbitales solos, se ponen lo más lejos posible entre sí. Y lo más lejos posible es 120. ¿Por qué? Porque 120 por 3 es 360, da toda la vuelta. Ahora, si yo le pongo algo voluminoso acá, este va a tener que ser más chico necesariamente, porque este va a ser más grande. ¿Está bien? O sea, al tener la nube electrónica me cierra más el ángulo, los empuja y los cierra. Claro, tal cual. Sí, sí. Sí, los electrones siempre rompen las pelotas, siempre están empujando. Los electrones no se gustan entre sí, o sea, tratan de estar lo más lejos posible. Todo el tiempo pasa eso. Todo el tiempo pasa eso. Se repelen lo más posible, quieren estar lo más lejos posible entre sí. ¿Está bien? Sí. ¿Ven ahí la presentación? Todavía no. A ver, esperen. Vamos a hacer así. Ahí va. Ahora Bueno, sí. eso es SP2 y eso pasa con el eteno. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. ¿Sí? O sea, en el papel lo van a ver como dos rayitas. Ahora, hay una forma más mediante la cual se puede hibridizar el carbono. Y es que en vez de combinarse, acuérdense que acá tenían el 2S
y acá los 3p, en vez de hibridizarse, vamos a poner acá, en vez de hibridizarse estos 4 como pasaba en SP3, o estos 3 como pasaba en SP2, ahora imagínense qué va a pasar. Si hibridan 2. Claro, se hibridan 2 nomás. Se van a hibridar estos 2. Y si se hibridan 2, me van a dar 2 hibridados más PX más PZ. O sea, ahora va a haber 2 orbitales P sin hibridar. ¿Sí? Fíjense acá. Vamos a tener 2 orbitales SP o SP1 y 2 orbitales P puros, sin hibridar. ¿Sí? Total 4 orbitales. Siempre el total va a dar 4 orbitales porque el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Está bien? Mírenlo acá. Tienen el carbono. Tienen por acá un orbital SP. Por acá otro orbital SP. Cada uno con su electroncito. Y me faltan 2 electrones más. Bueno, uno va a ser... Acá vamos a tener otro orbital P con su electroncito. Y el otro orbital P con su electroncito. ¿Lo ven? ¿El violeta y el verde es lo mismo? ¿Son los dos P? ¿O Son, qué? sí, son 2 orbitales P sin hibridar, pero son 2 orbitales diferentes. Sí, sí. ¿Sí? Uno es P, en este caso sería uno el PZ y el otro el PI. ¿Sí? Porque están los ejes, son... Acá tenemos Sí. Y, acá X y acá Z. ¿Sí? Entonces, este tipo de hibridación va a formar algo como esto, el etino. ¿Por qué? Porque va a unirse a 2 cositas nomás. Este carbono, Perdón, ¿el verde es el PX o cuál era? El verde. acá es el PZ. Ah. Y el otro es el PI. Y en este, sí, en ese caso sería el PI. Sí, no importa en qué eje estén, importa que son P. ¿Sí? Sí. Este sería PI. Porque está en el eje I, ¿no? Entonces ahora, si seguimos con la misma convención de colores, este carbono que está acá va a tener 2 orbitales SP. Acá va a haber uno, acá va a estar el otro. Cada uno va a tener su electroncito. Por un lado se va a unir a un hidrógeno. El hidrógeno va a aportar su electroncito. Listo, tenemos un enlace carbono-hidrógeno de tipo sigma. Y por el otro lado se va a unir a otro carbono que está haciendo lo mismo. Tiene su orbital SP con su electroncito. Y del otro lado se une un hidrógeno. Ahora, de este carbono yo ubiqué 2 electrones nomás. Me están faltando otros 2. Esos otros 2 electrones van a estar, como dije, en 2 órbitas distintos. Uno va a estar acá en el P, en este P. Acá va a estar el electrón. Y va a formar un enlace sigma, un enlace de pi con el otro carbono, que también tiene ahí un enlace pi con un orbital P con un electrón al pedo. Entonces van a formar esto.
Así. ¿Lo ven? ¿Ven ese enlace? Sí, sí. En el dibujo este original no se dejen engañar que está en rojo y en azul, porque rojo significa que hay muchos electrones. Es una alta densidad electrónica y azul que es poco. Entonces, fíjense en mis colores, no en los colores de la imagen. ¿Sí? El orbital es este. Es este que yo dibujé en azul. ¿Sí? Entonces Entonces, acá, ¿por qué hay más densidad electrónica en esos dos que nosotros? ¿cómo? ¿Por qué hay más densidad electrónica en dos que en otros dos? ¿Me explico? De los LNC sí. No, baja un poco el micrófono porque estás teniendo feedback. No, es que hay otra persona en reunión, entonces. ¿Qué? Pepe. Pepe. Tengo otra persona en reunión y se solapan los. No, me escucho doble también. Bueno, sí. Bárbaro. Bueno, les agradezco, un placer. Bueno, no. No te escucho nada, Pepe. ¿Algo esto pasaba en el etino? ¿Dijiste? Ese es el etino, sí. Este ejemplo estoy dando es el etino. Es ese que está ahí marcado en verde. Pepe, no sé qué me dijiste, pero tiene que ver con la densidad electrónica. Yo lo que decía es que en el gráfico original de esto, o sea, si borro todos mis garabatos, no colorean por orbital, sino que colorean por densidad electrónica. Entonces hacen el orbital acá, P, y la parte roja es donde estaría el electrón. Pensá que ese orbital tiene un solo electrón. Entonces te marcan en rojo donde está el electrón y te marcan en azul donde no está. Y el otro orbital, que es el que está transversal, que ahora voy a mostrar, en verde, en el otro orbital hacen lo mismo, te ponen rojo acá y azul del otro lado. Pero es el mismo orbital, te están diciendo en rojo que acá está el electrón. Pero no sé si es eso lo que preguntaste porque no te escuché nada. La cuestión es que acá, bueno, acabamos de ver un enlace sigma, un enlace pi, y acá se va a formar otro enlace pi, porque había otro par de orbitales p con sus electrones. ¿Lo ven? Más o menos. Y sí, porque es un Sí. pasticho esto. Es re difícil dibujar esto y que se entienda. Sí. Sí, Se exactamente. me superpone con el otro, Sí, básicamente. sí, seguro. Vamos a hacerlo de nuevo. No voy a hacer los sigma, hago los pi nomás. ¿Los electrones del pi van a quedar siempre sueltos? No, están en un enlace. Ah, Ah. Acá van a tener un enlace, un orbital P. Todo esto que está en azul es un orbital P. Este orbital P tiene un electroncito ahí. Al lado, el otro tiene lo mismo, un orbital P. Todo esto en azul es el orbital P, porque tienen forma bilobular. ¿Sí? Todo esto que está en azul es el orbital P. Y va a tener también un electrón. Entonces, estos dos orbitales P, que es la parte de arriba y la de abajo, es todo lo azul, se van a unir, se van a solapar de esta forma. Y van a formar un gran orbital que está todo en azul, que va a ser uno de los enlaces pi. Ahora, eso pasa con un orbital P, pero tiene otro orbital P. Fíjense que acá hay uno y acá hay otro. O sea, son dos orbitales P. Entonces, ¿qué hacemos con otro orbital P? Bueno, el otro orbital P, que va a estar acá en verde, va a ser este, que se va del otro lado, eso está en proyección.
se va a unir con el otro P que está del otro lado. Y van a formar otro enlace pi. Dios. Otro enlace pi. Entonces tenemos dos enlaces pi, el azul, el verde, y además acuérdense que teníamos el enlace sigma que está acá en el medio. ¿Sí? Entonces vamos a tener el enlace sigma encima. ¿Qué vamos a tener como resultado? Un triple enlace. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Galo, ¿me escuchas? Te Ahora. escucho, sí, sí, sí. Yo quería preguntarte, aunque se está por terminar, ¿por qué en los FPs hay una parte que tiene más densidad que otra electrónica? Porque una parte en la FP es azul y la otra No, roja. eso lo hace, el que hizo ese dibujo lo hizo para mostrar que hay un solo electrón. En realidad la probabilidad es la misma. Ah, ok. Es la Ok, misma ok. en toda la zona. Sí, pero él te quiere decir, bueno, ese orbital P tiene dos lóbulos. Y yo tengo que ubicar un electrón, entonces lo pongo en uno de los lóbulos. Si yo pongo ese electrón ahí, lo tengo que marcar en rojo. Pero está bien, está perfecto lo que vos decís. La probabilidad es la misma en cada punto. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es cuántica, es muy avanzado. Bueno, hay 9 segundos. Voy a poner en el comentario del coso anterior, pongo la nueva invitación. ¿Sí?